Bienvenidos a una entrevista veraz con las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda Villavicencio, Tamia Villavicencio. Ineludible porque la próxima semana se cumple un año de su asesinato, porque la impunidad campea desde el momento en que solo han apresado a algunos de sus autores materiales y porque la memoria tiende a ser ingrata y frágil. Y con el dinamismo y vorágine en los acontecimientos internos, como lo externos, Venezuela en lo internacional, y la inseguridad en lo nacional, tendemos a postergar una justicia que no se puede postergar. Y es porque en que se haga justicia en su caso nos juzgamos la vida todos. Entiéndanlo, sus hijas no van a recuperar a su padre. Es posible que con los autores intelectuales no se dé con precisión, pero lo que es imposible es que se mate en este país vilmente, públicamente, con negligencia, complicidad e indiferencia de medio mundo a un personaje como Fernando Villavicencio en la circunstancia que estaba y nada pase. Y todo se olvide y el asunto quede como el crimen político de hace unos años de Jaime Hurtado González o del de Abdón Calderón Muñoz y en lo internacional como el de John F. Kennedy. Y nos repitan eso como diciendo consuélense, no jodan. O sea, hay cosas que solo la historia o la posteridad podrá averiguar. No. Ellas no se resignan, yo tampoco. Porque en esto también me juego la vida. En la medida en que puedo ser uno más de los múltiples afectados por querer saber más allá de lo que se debe. Entonces, empecemos recordando lo que dijo aquí Fernando Villavicencio hace un poco más de un año, cuando en este formato de Veraz estuvo por primera vez para entender por qué lo mataron. Y ahora valorar más que en ese entonces lo visionario que fue. Identificamos primero el origen del problema. La cocaína no es nuestra. Las estructuras mafiosas no son ecuatorianas, son transnacionales, mexicanas, las que se abrazan con Manuel López Obrador. La cocaína se produce en Colombia. Ecuador es la víctima. Aquí prestamos nuestros puertos, el sistema financiero ecuatoriano para lavar el dinero sucio, la minería ilegal para lavar, y empresas de papel que se van construyendo en una economía criminal que cada vez va desplazando a la economía sana. Fuerzas Armadas entienden ahora que la lucha por la defensa de la soberanía atraviesa por entender que la principal amenaza es el crimen organizado y deben ser considerados aquellos criminales como terroristas, porque es la primera vez que el correísmo, que es esta estructura delictiva que gobernó el país, van a tener la horma de su zapato al otro lado. ¿Y quién es la horma de su zapato? El que les tiene sentenciados, prófugos y en una eterna huida. Bueno, el 75% de este país entendió, Carlos. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Hoy tengo el viento a mi favor. Millones de seres humanos a mi favor y vamos a ganar esta batalla. Pero si no es así, prefiero muerto a derrotado. Bueno, entienden el valor de ese testimonio, ¿no? No tengo que poner más énfasis en el significado que tiene el valor que recupera y las consecuencias que generó. Bienvenidas, Tamia, yo también me emociono. Tamia y Amanda Villavicencio. Tamia es trompetista, docente, productora de audio, aspirante a periodista y creadora de contenidos. Aspirante a periodista. Infinita activista por un mundo mejor. Y Amanda, directora de periodismo de investigación, periodista, comunicadora para el desarrollo, artista y aspirante a poeta, creadora de estrategias de comunicación y herramientas lúdicas y educativas para potenciar la justicia social. ¿Cómo ves en perspectiva eso de tu padre un año después? Bienvenida, Tamia. Recuerdo cuando mi papi partió de este mundo, sentí algo muy parecido a lo que algunos dicen de Jesús. Sentía que mi padre había venido a este mundo con una visión
tan increíble. Recuerdo que desde el 2007, 2008, él ya empezó a visibilizar cómo sería el modus operandi de esta organización criminal que ahora se llama Revolución Ciudadana. En esa capacidad que él tenía de ver, también ahora podemos ver en el caso Metástasis, por ejemplo, cómo él ya vino diciendo todo desde hace años. Realmente me siento orgullosa como hija de ver esta capacidad, esta intuición y sobre todo del trabajo implacable de investigación que hizo mi padre, que siempre que se presentaba en alguna entrevista llevaba papeles, llevaba la información para compartirla con todas y todos. Realmente siento mi corazón al mismo tiempo que se hace chiquito de ver esas imágenes, también como se hace grande, grande de ver cuánto hemos crecido, grande de ver que soy aspirante a periodista y he estado aprendiendo en el ejercicio con una de las formas más difíciles que ha sido leer el expediente de mi padre, escribir, ayudar, poner mi cara, hablar de los GDOs, poner mi cara, hablar de esta gente que parecía intocable, pero que vemos que mi papi decía que parecía que no había justicia que les ponga el dedo encima, pero hemos visto que algo se está haciendo, que a partir de su fallecimiento la gente empezó a tomar más coraje. Y yo valoro enormemente lo que significa este proceso que puede ser fácilmente revictimización para ustedes, pero que han convertido en lucha inevitable. ¿Cómo ves, Amanda, ese resumen muy apretado que hemos hecho de esa comparecencia aquí de tu padre? Bueno, pienso que me emociona escucharle, me emociona ver la seguridad con la que él fue construyendo su camino. Y él la tenía muy clara. Decíamos ayer en la noche con mi ñaña, antes de venir, eso lo vio mi papá durante 15 años. Fue algo, una narrativa que él entendió y fue siguiendo el hilo durante 15 años. Y ese fue el camino que el padre camina antes de los hijos. Ese gran padre, ese padre montaña hermoso, que nos ha tocado a nosotras interpretarlo en un año. Nos ha tocado a nosotras en un año entender todo el porqué de sus palabras. Porque es providencial escucharle, Fernando. Para mí, cuando me quiero romper, voy a sus videos, voy a sus textos, voy a sus letras, voy a su palabra, porque él me dice exactamente qué es lo que estaba pasando y cómo hay que solucionarlo. Entonces, solo es un tema de sentarse, ser humilde y escucharle. Por ahí vamos a comenzar. Pero para terminar en lo más importante, en el estado del juicio y en la necesidad de que esto que ha comenzado bien termine completo. Porque con los apresados y avanzados no nos podemos resignar. Si así ocurre, será una burla y una claudicación para toda la sociedad, no solo para sus hijas, no solo para su causa. Por eso esta entrevista verás. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Presidencia de la República, Bankers Club. La semana pasada tuvimos receso porque fue feriado en Guayaquil. Del resto del país no lo entendían ni lo conocían necesariamente, por eso los reclamos, las llamadas, las dudas, las preguntas, los sustos. Seguimos. Aparte de que julio, por ser un mes de 31 días, nos tocaban 5 sábados. El compromiso con los auspiciantes es 4, aunque con ustedes es permanente. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión.
corresponde a Canal 9, en Manabí, señal abierta solo allá. Entre las dos cableras, hay cerca de 25.000 hogares conectados sábado 22 horas. Facebook y YouTube varían, pero entre 600 y 800 en tiempo real, que luego se vuelven 4.000, 5.000. Maco TV nos reproduce en Estados Unidos 10, 12.000 conectados, principalmente ecuatorianos, porque esa es una cadena en la que están suscritos ecuatorianos. Y en radio, la mayor cobertura nacional con radios de esa índole, Caravana 750 AM y Di Blue 88.9 FM. Se unen además Alborada en Imbabura 90.3 FM y el reprise lo hace Extrema en Ambato, para Cotopaxi, Tungurahua 92.5 FM. Les dije que en la primera parte del programa recapitularíamos algunas de las reflexiones que Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio hicieron aquí en su primera comparecencia, pocos días después, semanas quizá, de muerto su padre. Empecemos. Pienso que mi papi me sigue hablando en todos sus videos. Hace unas 3 semanas vi un video increíble en el que él dice estas palabras: la raíz del mal en el Ecuador es la impunidad. Entonces la primera gran batalla es en contra de la impunidad. Además de en el asesinato de Fernando Villavicencio, hay que volver a escuchar todas las investigaciones que Fernando ya hizo. Ahí están las respuestas. Es tan lindo. El problema es que hay múltiples sospechosos así. Sí, y no voy a... o sea, yo estoy esperando a que las respuestas lleguen y que el caso del Fernando se siga trabajando. No quiero respuestas apresuradas, no quiero que digan, sí, los 6 gatilleros están aquí, vayan a la justicia. No, esa no es mi idea. Pero a la par de todo esto, a la par del tema de la justicia con mi padre, tenemos que levantar este gran plan que es traer justicia al Ecuador. No solamente al asesinato de Fernando Villavicencio, sino todos los casos que él denunció. 11 meses después, evaluemos eso. La gran batalla en contra de la impunidad, ¿cómo está? Pésimo. ¿Por? Porque nos hemos dado cuenta en estos meses que además nos hemos tomado muy en serio el tema del periodismo de investigación, que lo que se repite en todos los casos de corrupción en este país es la impunidad. Y como lo decía el Fernando, la impunidad es la raíz del mal. Hay 5 autores materiales presos. Sí, pero ¿quiénes son estos 5? Y en ese momento, imagínate, yo ya lo había dicho, nos van a dejar con estos 6 y nos van a decir, ahí está su justicia. Ajá. Exactamente es lo que quieren hacer. Entonces, de 13 personas detenidas, 7 son asesinados en la cárcel, 1 es sobreseído. Siempre le cuento como uno más a aliasito, que era el 14. Entonces, 5 me quedan. De esos 5, 3 son cómplices que tuvieron un nivel de participación, tienen 12 años de prisión y multas económicas. 2, alias el Invisible y alias la Flaca, ellos son juzgados como autor mediato y coautora. 34 años, 8 meses para cada uno de los 2. Entendemos por las investigaciones, las pericias a los teléfonos, las llamadas y los mensajes, más de 8.000 mensajes entre 8 y 9 de agosto, que Carlos Angulo, alias el Invisible, da la orden, da la luz verde del crimen de Fernando Villavicencio. Pero me están diciendo que a Carlos Angulo se le ocurrió este crimen. Claro que no, pero entonces, no ¿qué se está puede pasando? negociar una sentencia menor con él. Mira, y con el testigo protegido que está en Estados Unidos para que testigo cuenten protegido. cuál era el origen de... Porque el testigo protegido dijo, esto es el correísmo, dijo, el testigo o el protegido gobierno de dijo- Correa, no dijo Rafael Correa. Dijo que el cura, o sea, alias el cura, 4 días después del asesinato, le dijo a él que en la parte de los autores materiales había $200,000 y que la gente era del gobierno de Correa. Eso. Yo pienso que no se le puede dar simplemente el valor total a ese testimonio. Hay que investigar. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Y eso es lo que no hemos visto. Vamos a seguir explorando eso. Como ven, inevitablemente cuando les pido un testimonio personal, el testimonio personal está vinculado con el caso del asesinato. Ahora, vamos a lo que nos dijo Tamia. Lo primero es armarnos de un equipo de gente de confianza, porque hay tantas cosas que hacer que hay que aprender a delegar también, ¿no?
y que, vuelvo a decir, no recaiga todo el peso. Bueno, somos dos, ya no es que solo está uno, pero sí armarnos de la gente en la que en realidad confiamos para poder fiscalizar qué están haciendo esos bloques, porque no es que vamos a dejar así nomás, o sea, necesitamos que haya una veeduría de lo que está sucediendo, pero también yo sí creo y confío que no solo se puede armar un nuevo partido, que capaz en el tiempo, y lo que yo decía 10 años, porque yo sé que los proyectos tardan tiempo y que hay que ser constante, pero si 10 años se puede, yo apuesto a que haya opciones de gente, de las mentes más brillantes, de personas que en realidad hayan hecho proyectos por este país. O sea, que no venga gente con dinero y que se aparezcan de pronto, pero que sí sea gente que ha dado su vida, que hayan hecho proyectos. O sea, hay gente que hace unos proyectos ambientales espectaculares, gente que trabaja con las infancias, con las juventudes. Esa gente es la que debería, en realidad, la gente que tiene experiencia, además trabajando con otras personas, quienes deberían conformar los partidos políticos. Fíjense qué actual esto último, porque estamos otra vez en proceso electoral presidencial, justamente porque a eso llevó el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero a los otros dos puntos quiero referirme también. Necesitamos armarnos de un equipo de confianza, lo han hecho, y la otra, hay veedurías que deben establecerse para ver qué está sucediendo. ¿Ha ocurrido? Ay, me duele bastante hablar de este tema porque siento que la orfandad no solo de mi padre, sino del Estado, de parte de quienes pensamos que podrían cuidarnos. La vida y mi padre, sobre todo en esta vida, significa para mí claridad, fuego, luz, verdad. Y con su partida regó tanto fuego, tanta luz, que las personas mostraron sus verdaderas intenciones, su verdadero rostro. Y prefiero que sea así. Prefiero que vayamos construyendo la confianza, porque realmente a veces uno piensa que la confianza es algo que se deposita, pero la confianza es algo que se construye. Es decir, ¿no ha logrado armar un equipo de confianza? Mira, somos poquitos, sobre todo en nuestra pequeña familia periodística, que eso es lo que hemos aprendido de nuestro padre. Ahí confiamos. No te pido que me digas ¿Quiénes? quiénes, sino cuántos. ¿Poquitos es? Sí, digamos quiénes ya. Mandemos un saludo. A Un ver, saludo, ya ¿les sí. parece? Por Bueno, supuesto. sobre todo a mi Ya. madre, ¿Ya? Patricia Sandoval, ¿Cómo no? gran periodista. Del universo, claro que sí. También ahora tenemos una nueva compañera, Daniela Campos, que nos acompaña Ok. para escribir, para soñar en esta chiquita familia. A nuestra tía, Alexandra Villavicencio, Ya. la hermana que vivió y que toda su vida cuidó a nuestro padre. Kevin Abril también. Kevin Abril, sí, quien nos ayuda en toda la parte de edición de video. Y yo, la verdad, creo que... ¿Y tiene Bueno, nueva la abogada? Lalita, Ah, la sí, Lalita, nuestra que es abogada. nuestra Ah, sí, abuelita, bueno, claro. que ella es mi corazón. Sí. Y claro, La ahora Nata. tenemos una linda abogada que por primera vez nos hace sentir un poco de apoyo en el tema legal, que es algo terrible, ¿no? Porque cuando te pasa una tragedia, te atropella el mundo, te atropella la ley y te atropellan los abogados que han sabido ser de una calaña terrible. Así mismo hemos conocido gente valiente y linda como la Natalia. Ok. Ahora, ¿se ha armado una veeduría para lo que está sucediendo, que es el otro caso que decías? Bueno, También. pues se han hecho varios intentos. Realmente ha sido doloroso ver cómo, por ejemplo, la veeduría que nosotras queríamos y pensábamos que podría ser la comisión ocasional que se formó en la Asamblea, Ya. realmente resultó en una vergüenza. Tenían ya este informe donde se detallaba claramente los actores políticos a quienes Fernando Villavicencio investigó y quienes claramente fueron parte. No se habla realmente de que ellos hayan dado la orden, pero de quienes forjaron el ambiente para que Fernando Villavicencio sea asesinado. Entonces, luego no sé cuántas horas, en 2 horas, en una hora cambiaron el informe. ¿Y quién presenta ese informe? Adrián Castro, que está con el oficialismo, ¿no? Con Una ADN. vergüenza lo que Entonces, hizo él. Pretendió sí. presentarlo como que esto era producto de delincuencia común. Ajá. Que ese día resulta que andaban por ahí esta serie de criminales Con y granadas. se les ocurrió matar a Fernando Villavicencio. Imagínate. Ok. Enseguida volvemos con más. Fíjense qué importante esta recapitulación y qué inevitable que vinculen su situación personal, emocional, familiar
con la política y la jurídica está inevitablemente entrelazado. Pare. Lo siento mucho, pero su grupo ha sido reemplazado por el desfile de este año. Así que, por favor, despejen el área, ¿sí? ¿Quién nos va a reemplazar? Por ellos. Chicas, no dejen de practicar. Vamos a recuperar nuestro país. Se los prometo. Hemos trabajado estos 8 meses con una misión muy clara: recuperar nuestro país y nuestra dignidad de quienes intentaron arrebatarnos. Ahora, más que nunca, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Cuando volvamos en retrospectiva, lo que nos dijeron aquí Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio sobre lo que nos acaban de ratificar ahora. Abogados, por un lado, y lo doloroso del tema familiar. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Esta es una entrevista veraz para que no quede en la impunidad la muerte de Fernando Villavicencio, especialmente en lo clave, la referencia a los autores intelectuales. Y no será la única ni la última que hagamos. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Chifletón, Pacific Terminal, la clínica del doctor Trino Andrade, Presidencia de la República y Bankers Club. Aquí está otro recordatorio de lo que nos dijeron estas dos invitadas prácticamente al mes de muerte de su padre, el valor que tuvieron y la necesidad, aparte de, creo yo, el deber que sentían, de sobreponerse a su dolor y proseguir su lucha. Vean. Yo no creo en nadie. No creo en nadie, siento que todos tienen razones para decir lo que dicen. ¿A quién le beneficia cosas a priori? No lo sé. Por eso te decía en un momento, no es que yo quiero que ahorita me saquen las respuestas, quiero que todo tenga el debido proceso y eso es lo que me asusta. Para eso necesitas un abogado que las represente. ¿Tienen un consultorio jurídico? Mira, como que estamos trabajando con un grupo de abogados que trabajaba con mi papi hasta este momento, pero nuestra ambición es crear un equipo de abogados nacional e internacional que nos permita dilucidar estrategias más claras, que no solamente nos lleven, como te digo, a los culpables intelectuales, sino también a generar estrategias de protección y de prevención de este tipo de crímenes que son parte del crimen organizado. Ok. Ahí tienen. Fue exactamente el mes de la muerte de Fernando Villavicencio. Estaba viendo la fecha. 9 de septiembre. ¿Se ha logrado crear ese equipo de abogados? Bueno, como te decía al principio, ha sido muy difícil encontrar gente valiente que realmente sepa hacer su trabajo. Ahora tenemos a Natalia. Y que no quiera cobrar. Claro, pero más allá de eso, que hagan bien su trabajo. Porque o pagado o gratis, aunque no hay tantos recursos, pero si hubiera alguien que de verdad quisiera hacer su trabajo, estaría bien. ¿Cómo dieron con Natalia Salazar? La verdad es que es una historia que el otro día ya decidimos sí contarla.
somos somos de la misma edad, somos amigas de tragos. ¿Qué más te digo? Qué bueno. Entonces, en algún momento, sí, ¿qué más te digo? En algún momento fue así como, cierto, esta chica, escribámosle, busquémosle, y ella entendió también que ella va a jugar un papel histórico. No es un favor, es un trabajo por la dignidad del país. Así lo sentí Entonces, por eso le quiero, porque es chévere y se la juega. La otra parte que mencionas ahí, ustedes van a ver más allá, armar alguna estrategia universal, más amplia, que lleve a la prevención y protección, porque como procedió el narcotráfico con tu padre es como procede con los demás. Una vez superada esta etapa, porque estoy seguro que la vamos a superar, nos va a tomar tiempo, ¿piensas meterte en eso, prevención y protección? Mira, lo único que podemos hacer es que esto no se repita. Repítelo otra vez. Repítelo otra vez. Porque no quiero que se repita. Ya. No, mentira. Que lo único que podemos hacer y que a eso nos vamos a dedicar es a que este crimen no se repita. Qué maravilloso. Ok. Eso dice todo. Ellas no pueden recuperar a su padre. Quieren que no hayan otros que pierdan a su padre. ¿Está claro? Algo más de Tamia. Pienso que de las cosas más dolorosas para mí, muy personal, es el tema de la familia. O sea, ver que en el dolor que está sufriendo mi abuela, que es quien pone la tierra sobre el cuerpo de mi padre, ver que ciertas partes de la familia la usan, que además, o sea, la engañan. Mi abuela, quien alimentó, vistió y veía que las camisas de mi papi estén perfectamente planchadas, era mi abuela. Entonces, al final, ella tal vez no tenía el tiempo para entender toda la coyuntura política, pero ahí es donde entra mi indignación y mi gran enojo, porque la usan en un momento a ella para tomar una firma. Además que veo este documento con unas firmas pegadas, o sea, tomadas fotos y pegadas, ¿no? Y digo, o sea, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué papeles legales estamos hablando cuando tomas una foto y pegas la firma de alguien? Entonces, ha sido muy doloroso y ver que ahora de pronto todos son hijos, amigos. No quiero abundar en eso que tú has dicho que es muy doloroso, pero dos inquietudes breves. ¿Se ha logrado restaurar algo de la unidad familiar un año después? Yo creo que el trabajo más grande es de entender que la familia no es solo la sangre que te une, ¿no? Un vínculo sanguíneo. Es realmente en las acciones. Y yo siempre hablo de este dato, más del 60% de la violencia que viven los niños y las niñas, las mujeres, pasa en el círculo familiar. Entonces estamos hablando de que todo este monstruo gigante de violencia, de corrupción, de impunidad contra el que estamos luchando, se evidencia en la familia. ¿Han logrado mejorar su contacto, su frecuencia de relación con Martín? Para mí ese vínculo siempre fue un poco complejo. Yo disfrutaba cuando Martín iba a visitar a mi papá. Le acompañaba, me gustaba ayudarle a veces a hacer sus tareas, pasar tiempo con él. ¿12 años tiene? Él tiene 12 años, sí. No, pienso que ahí se mantiene, siempre se trata de tener una comunicación. Creo que ha sido un momento muy difícil para todos de vivir, para todos de sentir y para tener una buena comunicación. Espero y realmente siempre hago ese llamado a que los niños no tienen por qué pagar un precio que no les corresponde. Creo que el Martín puede ver este video y saber que tiene unas hermanas que le aman, que le cuidan y que siempre estaremos velando por él. Y mientras no sabemos que hay algo malo, nosotras respetamos la distancia. Y en cualquier momento que se vea que hay algo extraño, nosotras siempre saldremos a defender a nuestro hermano. Esa recuperación de la proximidad, para no decir de la relación, que nunca se pierde, es de las cosas que seguramente más ayudarán a él y a ellas que lo entienden muy bien, a él que todavía no lo entiende cabalmente, pero creo que bastante para su edad, a la siguiente fase. Ser lo que su padre quiso ser,
activistas por una causa que, como ven, no van a dejar morir. Cuando volvamos, ¿en qué estado está precisamente esa causa? Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. En la segunda mitad del programa nos dedicamos a examinar cómo avanza el proceso, que también inevitablemente hemos tocado en la primera. Hola, soy Jorge Carriel, especialista en medicina interna, y dentro de las funciones de mi especialidad está el manejo de patologías agudas en el paciente ingresado en el hospital y también el seguimiento de patologías crónicas de pacientes con múltiples afecciones a la vez y de los pacientes sin diagnóstico por consulta externa. Estamos ubicados en el Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, en el Nuevo San Borondón, en la zona de Ciudad Celeste. En la tercera parte de esta entrevista, verás, tenemos inevitablemente que hablar de lo que ahora se puede recuperar. Justicia. Porque una vida como la que se perdió, ya tenemos claro que no se puede recuperar. Lo que hay es que honrar su memoria y hacer lo que Amanda y Tamia acaban de comprometer. Que no haya uno más que caiga así. Bueno, empecemos con este reportaje que hizo Fabiola Santana para Ecuavisa, un fragmento el cual ilustra qué ocurrió con algunos de los autores materiales. En el juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio, la fiscal Ana Hidalgo explicó cómo se organizó el crimen y el rol que tuvieron los 5 autores materiales. Carlos Angulo, alias Invisible, fue acusado de autor mediato porque ordenó ejecutar el asesinato mediante llamadas y mensajes de WhatsApp desde la cárcel de Cotopaxi, donde estaba recluido. El cabecilla de los Lobos incluso tuvo comunicaciones con Johan Castillo, colombiano que disparó y fue abatido durante el atentado. La fiscal acusó a Laura Castillo, alias La Flaca, de coautora, porque facilitó la logística. Ella organizó reuniones antes del asesinato y el reconocimiento de los lugares donde iba a estar Villavicencio, y dirige una facción de los Lobos. Los otros 3 fueron acusados de cómplices. Eric Ramírez custodiaba el carro de La Flaca, luego fue conductor y revisó el lugar del meeting. Víctor Flores fue detenido con La Flaca mientras custodiaba su carro en moto. Participó en las reuniones de planificación y en la logística entregando armas. Y Alexandra Chimbo estuvo dentro del coliseo donde estaba Villavicencio, informó de su ingreso y de su salida y dio luz verde para el atentado. Otros 5 gatilleros colombianos participaron en el asesinato y fueron los primeros detenidos. Todos fueron asesinados en prisión. Según la fiscalía, estuvieron en una panadería cercana al meeting antes del sicariato. ¿Cuáles son los cabos sueltos ahí, Amanda? Bueno, realmente nos ha dado mucha pena porque desde el principio nosotros queríamos poder confiar en alguien y pensábamos que la Fiscalía es este órgano que tiene por obligación, no por un favor, por obligación proteger a las víctimas y también con este objetivo de que no se repita. Sin embargo, nosotros vemos algunos errores previos, durante y después del asesinato. Me voy a referir en este momento a los que hemos visto durante. Vemos que hay una escasez de seguridad en Fernando Villavicencio, en el cuidado de Fernando Villavicencio. La custodia es insuficiente. ¿Qué significa? ¿Le llamas errores?
No Eso es voy a decir negligencia. solo errores. No voy a decir solo Eso errores. es complicidad. Imagínate que hay 3 niveles. Eso es La una encubrimiento. es la Cristian Ceballos negligencia, la pidió mediocridad. Por supuesto. protección mayor, no Por tenía un supuesto. vehículo blindado, sino el que viajaba de Guayaquil Mira, a Quito. alguien me dijo algo que realmente me hizo entender toda la lógica. Unas personas con mucho poder político y económico decidieron terminar con la vida de Fernando Villavicencio. Unas personas. Unas O sea, personas. ¿tú crees que la autoría intelectual es plural? Por supuesto, lo hemos dicho desde el día 1. ¿De dónde sacas eso? Primero, tengo una teoría. Parte de esa teoría será expuesta en el especial periodístico que estamos presentando este 8 de agosto en nuestro portal, La Fuente, Periodismo de ¿Lo Investigación. van a sacar en el conversatorio de una golondrina que se hace verano? Sí, un año sin Fernando. Ok, eso es 10 de la mañana. Moderadores, panelistas son Ricardo Rivas, María Belén Arroyo, César Ricaurte y Amanda Villavicencio. Moderadores Yalilé Loaiza. Y esto es en el auditorio de la Unión Nacional de Periodistas Quito. Sí. Esto es en la Avenida Naciones Unidas y Así 10 es. de agosto. El acto comienza a las 10, ¿verdad? Así es, Y sigue 11:30 con el lanzamiento del especial periodístico. así es. ¿Y puedes anticiparme algo de lo que vas Sí, a poner por ahí? supuesto. Lo que más nos interesa a nosotros es contarle a la Fiscalía, porque tal vez no se ha dado cuenta, es que Fernando Villavicencio topó algunas esferas del poder narcopolítico en Ecuador. Eso es gravísimo, porque es entender que esas fuerzas políticas, narcopolíticas, siguen aquí. Fernando ya no está, pero no se han hecho cargo de resolver esta investigación. Y ¿Qué hay que hacer con esas esferas? Mira, lo primero es entender las cosas que no se hicieron bien. Que son Lo que te decía, el tema de la policía, ¿sí? una. Cristian Ceballos ha revelado cosas gravísimas. Yo estuve en la audiencia el día que él reveló, primero, que todos los informes que él mandaba pidiendo mayor seguridad y armamento fueron archivados o se excusaban. Incluso él llega a decir, ya me decían que yo estaba loco, que soy exagerado. Correcto. Y eso es grave. Lo segundo, ese día 9 de agosto, muy extrañamente, los dos generales más altos mandos de la policía, Estaban de el general vacaciones. Samaniego y Salinas, estaban de vacaciones. Pero luego, en la noche, en la Clínica de la Mujer, durante ese El general momento de Salinas caos, fue Fausto Salinas, a donde estaba él A en la tomarle emergencia. Y llega inmediatamente, lo Ah. cual es muy extraño. Llega Llega inmediatamente uniformado. o sea, Uniformado. Uniformado. Estando de vacaciones. Y dicen ustedes a tomar una fotografía. del Sí. cadáver, ¿sí? A decir a quién quería mostrar, a decir el trabajo se hizo a quién. Eso es algo terrible. Además de eso, un acto macabro, Carlos, un acto macabro. 10 de agosto del 2023, un día después del asesinato de mi padre, la policía autoriza a Cristian Ceballos a recoger las armas largas que había pedido. Eso es algo macabro. Qué ironía, Pero ¿no? además de esto, que todas estas cosas pues ya asustan de la negligencia, complicidad o participación de la Policía Nacional. Además de esto, lo que asusta... Perdón, corrección. De algunos estamentos de la Policía Nacional. Sí, algunos Ya, estamentos. es que yo de la cometí también el Policía mismo error. Nacional. Sí, sí. Algunos Además, estamentos hay que de la entender que es Policía una organización Porque jerárquica. fíjate el rol de Cristian Ceballos. Por supuesto. Es completamente distinto. Pero y es él una- va a testificar eso. Y ahora está siendo y se está amenazado, jugando, perseguido. claro, Por se está supuesto. jugando su vida y su carrera Por con lo que ha supuesto. dicho. Pero imagínate lo que pasa es importante después. también A ver. dar este precedente de que a Cristian Ceballos le han enviado desde un número de Colombia imágenes de su familia amenazándole de muerte, a decir que se calle, que no esté hablando de lo que está hablando. ¿Y de qué está hablando Cristian Ceballos? Justamente De la las participación implicaciones de los altos mandos. de los altos mandos policiales. Y además, dentro de la organización de la investigación, en el momento del crimen, la policía no hace una adecuada custodia de la escena del crimen. No la hace. Nada de esto es nuevo. Nada de esto es nuevo. Tú estás armando el rompecabezas, pero las piezas estaban ahí. Por supuesto. ¿Cuál es la novedad? Primero- por ejemplo, yo sé, ¿es cierto o no que al lado de él, o que en la parte de atrás de la camioneta donde entró él, estaban dos chicas con quienes se iba a reunir después para integrarlas al trabajo del equipo? Sí, es cierto. es verdad. Y eso tampoco es nuevo. Nosotros lo publicamos en ¿Quiénes nuestro son? especial. Son unas dos chicas comunicadoras que iban a ser parte del equipo porque había una crisis de ¿Cómo así comunicación. no les llegó una esquirla? Le siquiera? llegó a sí, una una de atrás ellas está en la cabeza. Le llegó. Y la otra chica, y yo justo pude recoger el testimonio de ella, se agacha. No sé, tenía buenos. ¿Cómo así buenos se reflejos. agacha? Porque Se agacha escucha la porque ráfaga. escucha.
ahí hay que decir, hay gente que se congela, a veces hay gente que reacciona diferente. Ella se agacha, a la otra chica le pasa por atrás de la cabeza. Ella va al hospital. Y hay que recordar que en este acto hubo 13 heridos de bala. Y yo de verdad creo que ahí actuó este poder milagroso de mi padre. Para mí esa luz. 13 heridos de bala. Porque tenían granadas, 13 heridos de bala. Que no entre les ellos funcionaron. 2 policías. Botaron la granada y no se detonó. Porque hubieran podido Lo que mató matarle. tu padre fue un solo tiro. Pero mira Sí. esto, Carlos. ¿De costado o de frente? De costado, un solo tiro. De costado, un solo Entra, tiro. entra, El sicario entra estaba por al otro aquí. lado de la Sí, camioneta. Eso está claro, mira, y eso hay una... ¿Tú has visto esa parte del expediente? Totalmente. ¿Tú has leído esa parte? Hemos Sí, leído el me he expediente. quebrado. Lo has leído. Lo Yo he hemos visto, estudiado, me he quebrado. lo hemos estudiado, no solamente lo hemos leído, lo hemos estudiado a profundidad, porque imagínate, Carlos, que no existe una reconstrucción de los hechos. Eso ¿No se hizo eso no afuera se del hizo, Coliseo? no se hizo. En un accidente de tránsito común se hace una reconstrucción de los ¿Y a qué hechos. se debe todas estas Son cosas raras? negligencias. Pero esto ya es una negligencia de la Fiscalía. Por Exacto. supuesto. ¿Por qué existe esa negligencia? Que nos responda la señora Salazar. ¿No confías en ella? O la No fiscal confío. Ana Hidalgo que no ¿Sabes por qué recibe a confío? sus abogados. Allá voy, ¿por qué no confío? Porque cada vez que le pedimos que nos abra los expedientes, que nos permita ser parte de la investigación, nos dice que no. Y ahora hemos recibido la notificación de que existe una doble reserva. O sea, silencio sobre silencio. Eso se llama impunidad. ¿Sabes lo que está haciendo con sí, eso? Y que no podemos acceder a la información que hay ni siquiera al número del expediente de la investigación de autores intelectuales del asesinato de nuestro padre. Ya, pero ¿sabes lo que está haciendo con eso? Protegiendo tu vida. En el momento en que se sepa que tú sabes más de lo que ya sabes, vas a ser objetivo para ser eliminada. Mira, yo difiero. Yo no tengo miedo. O sea, yo sé que no tienes miedo. Lo que necesito es que haya verdad y responsabilidad transparente, sin objetivos políticos. Transparencia. Y la segunda razón, ¿sabes cuál es la segunda razón? La filtración que hay en la Fiscalía de Información Reservada es enorme y todavía permanece. Diana Salazar no sabe a veces por dónde salen cosas que solo sabían ella y una o dos personas más. Está protegiendo la filtración de esa información. La verdad, ha pasado un año, todo ha sido extraño, hemos visto muchas fallas como para solo poder seguir confiando. Pero tú has ido más allá, has dicho que por razones políticas. Mira, hemos visto cómo se han utilizado políticamente estas situaciones. Por ejemplo, dime. Yo recuerdo cuando se soltó información y actores políticos salieron a decir apresuradamente que como si fuera un único participante el gobierno de Correa. Y eso me parece haber actuado a priori. Ajá, se quiere dirigir todo. Se quiere dirigir allá. todo a un solo lugar cuando Amanda, pero es nosotros que eso dijo sabemos. el testigo protegido. Ok, pero esa información no la Era sabía reservada. nadie. ¿Qué Esa era información, reservado? El testimonio del testimonio. testigo protegido. Y sin embargo eso ha trascendido. Por supuesto. Porque convino que Mira, trascendiera. Luego fue así. En las audiencias se abrió el testimonio, pero en el momento en el que salió solo esa partecita fue extraño. Otras ¿Por qué? cosas que han pasado. ¿Tú estabas en la audiencia ahí? Sí, otras cosas que han Pero pasado. estabas telemáticamente. Cuando hubo lo del testigo protegido. Sí, estabas estaba presente. telemático. Ah, ok. Otra cosa que fue interesante que ha sucedido es que también la fiscal comentó que el contrato para asesinarlos era para los dos. De esa información tampoco tenemos ninguna respuesta, porque si es que es así, entonces alimentaría alguna de las teorías. Otra información ¿Cuáles, que por ejemplo? otra información que no tenemos respuesta tiene que ver con los asesinos de los sicarios. Otra información de la que no Los que los tenemos, mataron en la cárcel. Por supuesto. Toda esa información es reservada. No se sabe No quiénes se los sabe. mataron en la cárcel. No solo eso, no hemos podido tener acceso a los expedientes de investigación. No sabemos ni siquiera si existen. Porque Porque pueden no decir te dan porque el no número. tenemos un número. Entonces, A mí la pueden fiscal- decirme que es la reservado, fiscal pero había- de Los matos de asesinados de la cárcel aparecieron en otros pabellones de los que estaban originalmente. Entonces, imagínate, Así es. no tenemos la certeza de nada. Y esas cosas son importantes. Entonces, Lo ¿cómo cual te están lleva- manejando? Lo cual te lleva a concluir que de la forma en que está haciendo la investigación apunta o a que no se dé con los autores intelectuales o a que se crea nada más en la versión del testigo protegido que dice el gobierno de Correa. Ahora, para responder esa pregunta, voy a abrir este abanico. Dale. No hemos visto en ninguna parte
que realmente haya una intención de involucrar a, por ejemplo, los participantes del caso Metástasis. Que son... Cuando vemos el caso Metástasis, vemos en los chats del caso Metástasis una planificación meticulosa de junio a septiembre del 2022 entre Leandro Norero, Javier Jordán, de cómo se iba a realizar el crimen de Fernando Villavicencio. El 29 de mayo del 2022, Fernando Villavicencio publica en nuestro portal, La Fuente Periodismo de Investigación, publicamos esta nota sobre Leandro Norero. Y salen estas fotos de Javier Jordán y Ronnie Aliaga empujándole en una sillita a la mamá de Javier Jordán para irse en un viaje en yate. En esos mismos días se publica la foto de la narcopiscina, ¿sí? A los pocos días de eso, el 10 de junio de ese mismo año, los chats del caso Metástasis revela que Javier Jordán le dice a Leandro Norero, su ñaño, ayúdame con este Villa que se ha metido con mi familia. Él le dice, ¿estás seguro de que te quieres meter ahí? Sí. Entonces empieza una planificación. Eso no quiere decir mátalo. Empieza una planificación. De ahí tenemos... Una parte dice, mira, hay que eliminarlo. Sí, tengo en mi especial, que vas a verlo desde el 8 de agosto, tengo fecha por fecha cada uno de los chats en los que cómo se planificó. Hay uno espeluznante en el que después de la sesión 787 de mi papi en la asamblea como presidente de la Comisión de Fiscalización, cuando se habla a profundidad del caso Danubio. Él habla de las personas que están involucradas en el tema de aduanas y puertos y también en el círculo de mafiosos, importadores. Esa información de inteligencia revela que el señor Carlos Vallejo Game era parte de una red y es parte de una red de importadores mafiosos liderada ¿por quién? ¿Liderada por quién? Javier Jordán Mendoza, el hombre de la piscina de Miami. ¿Y por quién más? Leonardo Cortázar, el que maneja el sector eléctrico ayer y ahora en este gobierno. En ese momento entra en cólera, la cólera de los tetas le llamamos nosotros de ese momento, entra en cólera el tipo y le escribe a su pana Norero y le dice, ya sé cómo tenemos que hacer esto, vi una película, tienes que traerte unos kamikazes del otro lado. Eso es lo que le dice. ¿Cómo accediste tú a esa información? Esa información es pública. De los chats de Metástasis. Te paso el link. Es la que se divulgó en las audiencias. Por supuesto, entonces no es la información que tengo yo. La tienen todos. O sea, lo que no existe y por supuesto no podía existir es un estudio. Es, mira, con estos vamos a hacer, traerlos de aquí. Es decir, ya el detalle de la planificación. Mira, dice, ya tengo los gatos para FB. Ya tengo los gatos para FB. Dame el número. Y en ese momento, él se consigue que el EQ911 le empieza a pasar el rastreo de la ubicación real, en tiempo real de mi papá. Ya. Ahora, a mí me llama la atención una cosa, que cuando tu padre pone la denuncia de estos 5 asambleístas que estaban hablando de, no recuerdo el verbo exacto, eliminarlo. Es un atentado en modalidad sicariato. Ya. Sí, cuando él pone la denuncia, porque a mí me fue a buscar a la cancha de tenis Pablo Muentes, con quien era amigo, que era una persona muy cercana a Jaime Nebot, con quien era amigo yo también, a decirme, mira, tú estás diciendo esto. Le digo, yo no he dicho eso. Yo referí, y me llevó la denuncia de tu padre. Luego la verifiqué y de noche hice esa aclaración. Él pide que se investigue la conversación de los 5, pero él no acusa a los 5 de estar planeando eliminarlo. O sea, si ni tu padre los acusa, ¿por qué lo haces tú? Mira, pienso que era un proceso que había que tener. Alguienes le dicen a papá, señor asambleísta, estos 5 asambleístas están haciendo esto. Fueron 2 asambleístas. Sí. Ambas mujeres. Sí. Ambas rivales. Luego jugamos a quién es quién. Y ambas la admiraban a él, aun siendo contrarias. Diría que por lo menos lo respetaban. Ok. Sí. Para mí, cuando eres una persona corrupta, el respeto es como, ¿quién eres si eres una persona corrupta? Pero bueno, en todo caso... El Tenemos que hacer otro programa de esto. El Fernando pone la denuncia. El Fernando pone la denuncia para que se investigue. ¿Dónde está esa investigación? No existe. ¿Por qué Fiscalía no ha investigado? ¿No se llamó a los 5 a declarar? No se ha hecho nada, Carlos. Entonces, cuando no hay la investigación, ahí es que digo, ahí me parece sospechoso. ¿Por qué no hay la investigación de ese caso? Esto es muy grave. ¿Sabes quién es la segunda institución, persona con mayor confianza en este país? Diana Salazar. Sí. Después de las Fuerzas Armadas.
Mira, yo no soy quien para juzgar el trabajo de Diana Salazar. Solo exijo verdad y responsabilidad. Ok, ha quedado claro eso. En la parte final volvemos enseguida. Pare. Lo siento mucho, pero su grupo ha sido reemplazado por el desfile de este año. Así que, por favor, despejen el área, ¿sí? ¿Quién nos va a reemplazar? Por ellos. Chicas, no dejen de practicar. Vamos a recuperar nuestro país. Se los prometo. Hemos trabajado estos 8 meses con una misión muy clara: recuperar nuestro país y nuestra dignidad de quienes intentaron arrebatarnos. Ahora, más que nunca, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. ¿Qué concluimos después de todo lo que aquí se ha precisado sobre por qué el riesgo de impunidad respecto a autores intelectuales, en el caso de Fernando Villavicencio, es alto? ¿Cuándo concluyamos? ¿Cuándo volvamos? A las 22 horas. Hemos hecho 161 declaraciones juramentadas, donde están jueces, generales, fiscales, también servidores públicos. De esas, por ejemplo, ya se aprobaron cerca de 20 informes y de los cuales 9 tienen indicios de responsabilidad penal. De lunes a viernes y domingos. Eres un emporio del lado de los carteles y de los que se dedican a traficar personas, porque sí hay que decirlo, es un recurso limitado el que está manejando ahorita el gobierno de los Estados Unidos en comparación a lo que mueve esto. Entrevistas que hacen historia. Perder Venezuela significa que la casa central de la mafia que opera en la región ya no funciona. Y preguntas que abren caminos. Ya no habla de que tienen exclusivamente la tarea de proteger la soberanía nacional y la seguridad externa, sino que son una institución garante de derechos. Eso los hace vinculados prácticamente a todo. Con eso no se sienten habilitados para hacer lo que esta asamblea no les va a aprobar ni a pasar. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con las hijas de Fernando Villavicencio, Tamia y Amanda Villavicencio. Son Villavicencio Sandoval, ¿verdad? Tamia, con un hombre con tantos enemigos como tu padre, que señaló y acusó a tantos, ¿cómo tener la certeza de que esto provino solo de un sector o de uno de ellos, cuando los sospechosos son un abanico bien amplio? Creo que es muy interesante la palabra que usas de enemigo. Por ahí alguien me decía que cuando dejas de tener rivales políticos y se convierten en enemigos es que en realidad estamos viviendo algo para mí que ya no es la democracia. Para mí ya vivimos en una especie de narcodictadura. Aunque no lo queramos ver, seguimos a veces también un poco engañados de que tenemos libertad todavía. Sin embargo, ya estamos luchando. Lo que quiero decir es que mi padre fue un hombre sin precio. Recuerdo en su último discurso, el 9 de agosto, en el Colegio Anderson, él dice que él va a llevar a la justicia y le promete a la gente llevar a la justicia a Lazo. Y dice, y voy a llevar a la justicia a Correa, así como llevé a Correa también a Lazo, porque yo no les tengo miedo. Porque mi papá tenía un bando, era el de la luz. Para mí mi papá es el guerrero de la luz más grande que yo he conocido y alumbra para mí siempre mi camino. Realmente creo es importante que sepan que Fernando Villavicencio fue, y además fue en persona, a decirle a Guillermo Lazo, esto está pasando. Y además a decirle, yo sé que tú desde julio del 2021 tienes la información
de la corrupción del sistema del sector público que estaba pasando. ¿A qué caso le dijo esto está pasando? A León de Troya, pero bueno, o sea, es que León de Troya luego se hace más grande, ¿no es cierto? Primero, o sea, hay una parte que investiga la mafia albanesa, la parte narco, ¿no? De las tráfico de drogas, y luego también se abre todo este mapa con Hernán Luque y todo eso del tráfico de influencias que se vivía en el sector público. Y ahí también aparece Leonardo Cortázar, quien fue un tipo que además le quiso pegar a mi papá y todo en el aeropuerto. Y estaba en la narcopiscina. Y para mí este personaje es fundamental porque ahí se evidencia cómo desde el correísmo, el morenismo y luego con Lazo, es un personaje que estuvo ahí manteniéndose. Lo que tú estás diciendo, proponiendo o insinuando es que también debería investigarse por lo menos a esos personajes. A todos los personajes con los que mi padre tuvo algún tipo de roce. A todos los que ya pasaron del tema de la rivalidad política, porque está bien, es sano que en una democracia tengamos rivalidades, de que hasta podamos de alguna forma poder conversar y debatir, pero el momento en el que te vuelves un enemigo político, está en riesgo tu vida. Lo otro, tú sostienes que esto es un complot. ¿De dónde sacas esto? Que no es el grupo que estabas hablando, que chatearon entre dos, mira, tienes que darle de baja, en otras palabras. ¿Dónde sacas eso? Entendiendo la historia, leyendo la historia, mirando cómo ha funcionado el trabajo periodístico del Fernando desde hace más de 15 años. Fernando tiene una carrera periodística de 40 años, pero desde hace 15 años él empezó a entender cómo funcionaba el mecanismo, la estructura de la corrupción, no solo el soborno, no solo el lavado de activos, él empieza a entender cómo funciona todo. Uno de sus mensajes más potentes, tanto como en la Comisión de Fiscalización, justo, mira, el 16 de agosto del 2022, en la comparecencia, en la sesión 787 que te hablaba hace un rato, el Fernando topa un tema y lo topa como por encimita y dice, otritas, refiriéndose a otritas máfitas que están en los puertos. Y ahí él empieza a hablar de Carola Ríos y empieza a hablar de Carlos Vallejo Game y este personaje y su relación con Javier Jordán. Y empieza a atar qué es lo que está pasando en los puertos del Ecuador y cómo a través de los puertos se saca la droga que va a Estados Unidos y a Europa. La gran disputa del Servicio Nacional de Aduanas es por impedir esta mafia y otritas que se instalen los escáneres para que no salgan por Contecom y otros puertos los contenedores con cocaína. Al último que le acaban de matar, señora presidenta, de apellido Zambrano, y le acaban de encontrar casi 9 millones de dólares en su casa. ¿Sí se acuerdan? Ese señor era el operador, uno de los operadores de los narcos de Leandro Norero Tigua en Contecom, operador de Contecom. Tu conclusión es en que entre todos los más gravemente afectados por las denuncias de Fernando Villavicencio pudieron haber concertado, permitido, facilitado, propiciado en cualquiera de esas instancias, porque por ejemplo, es claro que hubo estamentos de la policía que dieron facilidades, para decirlo suaves, claro. Hay que ver quiénes, por qué y hasta qué nivel, pero eso es claro, que se llaman o complicidad, o negligencia, o participación, como tú decías. Tu conclusión es en que de todos pudo haber, de alguna manera, una convergencia, en algunos casos tácita, en otros casos expresa, para eliminarlo. 3 cosas. La primera es esta frase potente que me lleva a esta conclusión. Dice, el Fernando dice, no existe narcotráfico sin poder político. La segunda, la narcopolítica es un cáncer que tiene totalmente podridas las instituciones estatales, la justicia y las papeletas. Estas 2 cosas me llevan a entender no solamente que a quienes les investigaba mi papi estaban enojados, no, a quienes realmente les está afectando el negocio. ¿A quién le está afectando el negocio la veracidad de Fernando Villavicencio? ¿A quién? A los que manejan los puertos. ¿Por qué nadie dice nada del señor Jaime Nebot? ¿Por qué nadie dice nada del allanamiento de JJ Franco?
Se viene en el especial que tenemos con La Fuente, periodismo de investigación, se viene la información de los allanamientos de JJ Franco, que está vinculado con Carlos Pollitt, que está vinculado con Jaime Nebot. ¿Por qué de ellos? ¿Cómo él le amenaza a mi padre? Nos trae este recuerdo de este Jaime Nebot, ven acá para mearte. ¿Te refieres al tuit que puso él? Me refiero al tuit que puso él. Estoy en total libertad de proceder Así es. como a mí me parezca. Así es. Y ese saborcito a social cristiano que tiene Muentes, que tiene Nebot, y que luego, por ejemplo, vimos de la ocurrida de Gisela Molina, que después de tu programa y que yo le puse en su sitio, vino a amenazarme a mí después de haber sido el Partido Social Cristiano. Ese es un saborcito social cristiano que no se me quita. Y Amanda, eso me hace saber que hay un complot. Amanda, mil gracias. Tamia, mil gracias. Habrá una segunda parte. Claro que sí. Después de lo que acabamos de conversar, y posiblemente sea en un mes. Gracias, mejor dicho, sería una tercera parte. Gracias por concurrir a esta segunda parte. Valoren y dimensionen lo que estas chicas debiera decir, pero como suena despectivo, lo que estas jóvenes es mucho más adecuado, lo que estas mujeres es mucho más propio, están haciendo por ustedes, no por su padre. Como dije, no lo van a recuperar. Quedó claro que esto es para que no haya un caso más como el de él, según lo han expresado ambas. Y tómenlo en serio, porque es así. Si la muerte o el asesinato de Fernando Villavicencio queda en la impunidad respecto a lo más importante que son los autores intelectuales y financistas, todos corren mayor peligro que él. Todos. Cierro solamente con este maravilloso poemario que en miniatura lanzó con 50 números apenas Amanda, tras hacer una entrevista al hijo de Luis Carlos Galán en Bogotá, que dice, porque arriba consta la fecha, no tiene el número, 29/4, supongo que es 29 de abril de este año. Sí, porque estás al final, sí. 29/4, dices, el último. Hambre o tristeza, no importa hoy la causa, morir es morir. Por tu partida lucho con mis instintos, tu ausencia es mortal. Hoy estás muerto. No queda nada que hacer, solo homenajes. El tiempo duele, no conoce la piedad. Sigo llorando. No hay ronroneos. ¿Dónde están mis gatitos? Solo ellos me aman. Bien que nos temas. De lo que te imaginas, somos peores. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Presidencia de la República, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.